Sistemática de círculos excéntricos, estructura psíquica del animal hombre o pasú. Hola, muy buenos días. Bueno, hoy vamos a leer como venimos haciendo Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, algunos subtítulos más, partes dentro del capítulo y sistemática de círculos excéntricos y estructura psíquica del animal hombre o pasú. Esto lo tenemos en la página 42 del volumen 1 de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Vamos a la página 42. Como pueden ver, este es el libro original, un PDF hecho a partir del original, escaneado de la propia editorial de Luis Felipe Moyano. Según parece él mismo, conformó los libros basados en hojas que él mismo sacaba de la máquina de escribir. Entonces, aquí tenemos. Hago este comentario por el simple motivo que es necesario saber que lo que estamos leyendo es exactamente lo que Luis Felipe Moyano escribió, y por lo tanto estamos con la sabiduría hiperbórea misma, sin ser tocada en ningún sentido, transformada en ningún sentido por nadie, y sabiendo que hay también al parecer un archivo en PDF escrito en ordenador, en computadora y modificado. Entonces aquí lo que tenemos es un PDF que está bajado de quintadominica.com.ar y estamos leyendo puntualmente el PDF que sale de ahí, que es una copia escaneada del original. Entonces, bueno, vamos a la lectura. Sistemática de círculos excéntricos. Dice: nuestro propósito es mostrar la estructura psíquica del pasú en el momento previo al encadenamiento de los espíritus esfera revertidos. Para facilitar tal exposición, nada parece más útil que representar la estructura psíquica descompuesta en sus distintas esferas de objetividad mediante un esquema gráfico equivalente, tal como hemos hecho hasta ahora. Sin embargo, una representación tal y posteriormente otra para la estructura psíquica del Viria perdido requerirá de mayor precisión simbólica. En rigor, los esquemas presentados hasta aquí estaban fundados en la noción de círculo-unidad, la circunferencia como límite o forma continente de un contenido simbólico. Lo mismo para el caso de las circunferencias concéntricas de la figura 9. El mundo de los objetos, tal como aparece a nuestra visión, se ofrece a una formalización circular simple, pero las relaciones formales de un mundo de sustancias y cualidades requieren una estructura más compleja que la de un círculo-unidad. El autor de este párrafo, el epistemólogo Luciano Allende Lezama, ha demostrado en su libro Los Elementos que una sistematización de círculos excéntricos es apropiada y correcta para relacionar en forma ordinal y cardinal conceptos, es decir, abstracciones cualitativas y cuantitativas. Aquí tenemos la figura 10. Si los círculos excéntricos son sostén de conceptos simples,
Una combinatoria de círculos formará recintos conteniendo conceptos complejos, o sea, específicos. En una sistemática de tal índole es posible jerarquizar conceptos que estarán en relación de implicación, de analogía, de contradictorio y de contrario. Aplicando un criterio sistemático semejante, vamos a desarrollar un esquema conceptual de la estructura psíquica del Pasú, desde el cual sea posible avanzar posteriormente hacia la comprensión del Virya perdido. Estructura psíquica del animal, hombre o Pasú. En el momento en que los espíritus esfera iban a ser encadenados al Pasú, hace millones de años, este había llegado a un determinado punto en la evolución filogenética. Este punto es en el que vamos a representar, dejando de lado la historia de dicha evolución. En ese momento de su historia, la estructura psíquica del Pasú se componía de dos esferas bien desarrolladas, afectiva y racional, y de una tercera, preconciencia, en lento proceso de formación. En el esquema de la figura 11 se han representado las esferas afectiva, 4, y racional, 3, excéntricamente con respecto a la esfera más débil, preconciencia, 2, pero más importante desde el punto de vista potencial. En efecto, la esfera 2 es, si se quiere, la clave del drama, pues el fracaso evolutivo del Pasú radicaba en el casi nulo desarrollo de esta esfera tras millones de años de actividad del Manú. La entelequia del Pasú, la perfección de igualarse al arquetipo Manú, se apoyaba fundamentalmente en la evolución de la esfera de conciencia, entonces de preconciencia, pues ella era necesaria para completar el descubrimiento posterior de la obra, y desde la obra del autor, es decir, de los entes, del ente y de Dios, el Uno. Por tal motivo hemos centrado en la figura 11 a la esfera 2, aunque será a las esferas 3 y 4 más desarrolladas, a las que habrá que presentar mayor atención. La estructura psíquica del Pasú se sustentaba naturalmente en el cuerpo biológico, en ciertos sistemas altamente diferenciados. Por ejemplo, la esfera afectiva estaba ligada al sistema endocrino y la esfera racional al sistema nervioso central, especialmente al cerebro antiguo o arquiencéfalo. La esfera de preconciencia surgía de un rudimentario neocórtex o cerebro nuevo, y en aquel entonces solo era un epifenómeno, una débil fosforescencia que apenas sugería lo que después llegó a ser esfera de conciencia, es decir, asiento del sujeto consciente o alma del Pasú. Las esferas 2, 3 y 4 constituyen la estructura psíquica propiamente dicha. El nexo entre ella y el mundo se realiza a través de la esfera sensorial que, por tal motivo, aparece en la figura 11 rodeando o incluyendo en su interior a la estructura psíquica. Mas la esfera sensorial se compone también de los sentidos internos, de las vísceras o interoceptores, de los movimientos del cuerpo o propioceptores, del dolor o nociceptores, etc., aparte de los exteroceptores o receptores de estímulos exteriores, oído, vista, tacto, etc. Siendo el Pasú un ente descubridor de entes, su actividad cognoscitiva se hallaba concentrada en la esfera sensorial, por la cual recibía noticias del mundo que le permitían adaptarse y conducirse con inteligencia en él. En el hombre de nuestros días, Virya perdido, el comportamiento se compone, grosso modo, de conducta y conciencia. La conducta es el comportamiento exterior y la conciencia, o vida mental, el comportamiento interior.
La conciencia puede dirigir libremente la conducta por medio de una energía puesta a su disposición llamada voluntad. Pero en el Pasú las cosas no ocurrían así. El comportamiento estaba casi exclusivamente centrado en la conducta, y ésta regida por una interminable multiplicidad de patrones fijos. Por eso se considera que la conducta del Pasú estaba determinada por una voluntad instintiva. Sin embargo, el comportamiento no era absolutamente mecánico, puesto que los patrones de conducta tenían en su mayoría un origen racional, aunque luego de producidos y experimentados eran reproducidos como caracteres adquiridos. En el esquema de la figura 11 podemos apreciar el área de generación de la voluntad instintiva, en el recinto instintos, el cual se forma por la intersección de las esferas efectiva y racional. La voluntad instintiva estaba dirigida a cumplir distintas necesidades, conservación, apetito, reproducción, etc., y también a la asociación gregaria. En este instinto gregario, más que en otra actividad, era a donde se apreciaba mejor la naturaleza humana del Pasú. Toda sociedad se basa en la comunicación entre sus miembros. El objetivo superior de la sociedad Pasú era la comunicación comunitaria del descubrimiento de los entes o, con otros términos, transformar el descubrimiento individual en conocimiento colectivo. Esto quiere decir que el plan del demiurgo para el Pasú era eminentemente cultural. Y puede así comprenderse que el fracaso evolutivo del Pasú se manifestara exteriormente en la pobreza cultural alcanzada por sus sociedades. De aquí que la sabiduría hiperbórea afirme que los espíritus fueron cautivados, encadenados al Pasú, porque eran necesarios para producir cultura. Pero la cultura entendida de esta manera es algo muy diferente a la suma de la actividad humana. Más adelante tendremos ocasión de profundizar en este concepto. Un poco más de fundamentos de la sabiduría hiperbórea, fundamentos de cómo está constituido hasta sus últimas partes este ser humano en el cual tenemos la experiencia de esta vida en la materia, en lo que es el mundo material. Y bueno, aquí tenemos entonces la enseñanza y la información que nos va a permitir realmente separarnos por conocimiento, por entendimiento de toda esta construcción. Por lo tanto, ese es el objetivo de esta enseñanza, hacer que realicemos que todo esto es un montaje donde el ser, el espíritu, es el que le da sentido a toda esta creación, pues al ser material, creada, pues temporal y efímera e ilusoria, no tiene ninguna vitalidad propia o ninguna posibilidad de sentido a partir de sí misma, por ser temporal, por ser creada inclusive. Entonces, hasta aquí, y nada, ya seguimos con más de la enseñanza de Luis Felipe Moyano a través de este libro, de estos libros, Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 1 y volumen 2. Pues muy bien, entonces así seguimos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, chao.